Dzisiejszy dzień to dzień, w którym chcemy celebrować miłosierdzie w sakramencie pokuty. Queremos celebrar la misericordia en el sacramento de la penitencia. Es el primer tema del Congreso. Sabemos como apóstoles lo mucho que necesitamos experimentar la misericordia de Dios, abrirnos a ella para poderla llevar a otros. Y por eso ante nosotros la primera conferencia del Congreso es sobre la necesidad de experimentar de forma personal y comunitaria la misericordia en el servicio de la evangelización. Quisiera saludar a Monseñor Grzegorz Ryś, que es el arzobispo de la diócesis de Łódź y es el presidente de la conferencia de la evangelización en la conferencia. Es un obispo que es un auténtico pastor que ama a sus ovejas y que predica realmente a Cristo y por eso nos alegramos que esté con nosotros. Ya nos lo ha predicado durante la Eucaristía y lo seguirá haciendo. Y esto le pedimos al señor arzobispo que nos acompañe en esta experiencia, en este experimentar la misericordia. Nos reunimos aquí como comunidad de los apóstoles de la Divina Misericordia. Algunos de ustedes sois de este apostolado, pero hay de otros apostolados de Polonia y del mundo. Entonces estamos listos y dispuestos para escuchar el mensaje que nos quiera dejar el arzobispo, a quien saludamos ahora. Bardzo lubię słuchać tych wprowadzeń. Człowiek się zawsze coś nowego o sobie dowie. Me gusta escuchar estas introducciones. Siempre me dicen, me cuentan algo sobre mí nuevo. Esta parte del día es un poco peligrosa para hablar. Los que sois del sur acostumbráis a dormir la siesta. Me acuerdo de un chiste cuando un párroco decía el sermón y delante había un abuelo que se durmió. Y el párroco dice, hay que despertarlo. Y una señora dijo, usted lo ha dormido con su homilía, entonces usted debe despertarlo. Me han dado este tema, yo no lo propuse. La experiencia, la necesidad de experimentar de forma personal y comunitaria la misericordia al servicio de la evangelización. Cuando me dan un tema, yo primero intento comprenderlo y me fijo en las palabras clave del tema. Aquí me parece que la primera palabra clave es experiencia, la experiencia, la necesidad de una experiencia personal y comunitaria. La experiencia realmente es la llave de la evangelización. Me acuerdo de dos palabras muy importantes del padre Blachnicki, que es siervo de Dios. En Polonia fue un maestro de la evangelización. Él dijo, nadie puede dar lo que uno mismo no posee. Si no tienes experiencia de Dios, no puedes transmitirlo a los demás. Él también decía que en la evangelización
la vida se da de la vida misma. En esta expresión incluye esta tesis, que la evangelización no es solo transmitir contenidos o una doctrina, no es solo enseñar, aunque sea la mejor enseñanza. Cuando buscamos imágenes bíblicas para la evangelización, vemos que es sobre todo transmitir vida. Jesús dice a sus discípulos que son su hermano, hermana, incluso su madre. Los discípulos pueden darle vida cuando conducen a los demás a la fe. Se puede usar una imagen más simple. La evangelización es llevar a otros a Jesús. Como Andrés llevó a su hermano Simón. Felipe condujo a Natanael a Jesús, como la samaritana llevó a Jesús a todo el pueblo, a todo un pueblo. Para llevar a otros a Jesús, primero hay que saber dónde vive Jesús. Hay que saber dónde está. Primero hay que ir a Él, estar con Él. Por eso esta experiencia propia, personal, cuenta mucho, es muy importante. Podemos resumir esta etapa de nuestra reflexión que la evangelización se rige por el hecho de que yo he recibido y lo transmite. Lo recibo para transmitirlo y transmito lo que antes he recibido o he acogido en mi corazón. Entonces, esta experiencia es importante. Vamos a confirmarlo con un texto del Papa Francisco, pero antes de recurrir a este texto, lo que me sorprende también en el tema, que esta experiencia debe ser personal, pero también comunitaria. Esto vale la pena meditarlo. Una experiencia personal de la misericordia será, por ejemplo, la liturgia del sacramento de la penitencia. Pero aquí también aparece la necesidad de la experiencia comunitaria de la misericordia. ¿Por qué es necesaria esta experiencia comunitaria? Porque la evangelización no es una actividad individual. Si leéis las llamadas, el llamado a la evangelización, pensáis en la iglesia, en la parroquia a la que vais. San Pablo VI dice que siempre es la iglesia la que evangeliza. No hay una evangelización privada y por eso es necesaria la experiencia común, comunitaria. No basta la experiencia personal. Hoy hablamos mucho, especialmente gracias al Papa Francisco, que habla de la conversión pastoral de las comunidades. Esto de los documentos de Aparecida. No solo las personas individuales. No hay conversión comunitaria si no se convierten las personas individualmente. Pero hoy se insiste que la comunidad precisa de conversión también. No solo precisa de reformas, no solo de transformaciones, sino
precisa de conversión. Indudablemente, esto tiene que ver con el concepto de evangelización. Es la Iglesia que evangeliza. Nadie evangeliza de forma privada. Un evangelizador privado es una contradicción. Si quiero evangelizar, debo saber quién forma la Iglesia a la que voy, a la que salgo al encuentro. Si no lo hacemos así, no es evangelización. Entonces, la experiencia común, comunitaria, y en esta experiencia lo que cuenta es la experiencia de Dios. Esto parece obvio. Esto puede parecer obvio, pero no es tan obvio como parece. En nuestra arquidiócesis es el 4º año de nuestro sínodo pastoral. Y a propósito de este sínodo hemos hecho algunos estudios estadísticos. Independientemente de si preguntamos a los jóvenes o a sus padres, la pregunta más difícil es esta: ¿dónde experimentas a Dios? Cuando se pregunta dónde se experimenta a Dios, es una pregunta difícil de responder. Cuando preguntáis los principios morales de la fe, la gente, si recibieron la catequesis, saben responder, incluso de memoria, las definiciones. Pero si preguntáis ¿cómo rezan?, entonces ya empiezan las dificultades. La experiencia de Dios. Si no hay esta experiencia, entonces hay el gran peligro de no evangelizar. No estamos evangelizando, sino indoctrinando. Pero necesitamos experimentar este encuentro con Dios, porque la evangelización, por definición, esto también es de San Pablo VI, es encontrar una persona que encuentra a otra persona. Una persona con minúscula que encuentra a la persona en mayúscula, Dios. Mi persona con la persona con mayúscula, con Cristo. Cuando tiene lugar este encuentro, lo cambia todo en la vida. Mientras no llevemos a la gente a este encuentro, no hay evangelización. Pueden ser actividades diversas, pero no es evangelización. Evangelización es llevar a la gente a encontrarse con Cristo. En esta experiencia de Dios, una palabra clave es la palabra misericordia. Dios es misericordioso. El Papa Francisco escribió un libro. El nombre de Dios es misericordia. La versión polaca es otro título. La misericordia es el nombre de Dios. Yo creo que el título original es más fuerte. El Papa no dice qué es misericordia. Dice, ¿quién es Dios? El nombre de Dios es misericordia. Este es el título del libro del Papa. Dios tiene como nombre misericordia. El título polaco debilita un poco la intención del Papa. Dios tiene como nombre misericordia. Experimentar a Dios es experimentar su misericordia. Y en este libro el Papa escribe: solo quien haya sido
tocado y abrazado por la ternura de su misericordia, conoce verdaderamente a Dios. Solo quien ha sido tocado y abrazado por Dios. Es una frase que nos aclara si conozco o no conozco a Dios. Depende de si he tenido esta experiencia, si he sido abrazado con ternura, con la ternura de su misericordia. Si no tienes esto, el Papa Francisco dice, quizás sabes algo sobre Dios, pero no lo conoces. En la conclusión, si no conozco al Señor, no te pongas a evangelizar. Porque, ¿qué valor tendrá esta evangelización? Descubrir que el nombre de Dios es misericordia. En la Iglesia dura ya, está presente desde hace cierto tiempo. Todos los textos bíblicos y también del Nuevo Testamento nos hablan de esto, pero el Espíritu Santo nos conduce maravillosamente y en los últimos al menos 60 años la Iglesia piensa según esta clave. Digo 60 años porque es el tiempo que pasó desde el Concilio Vaticano II, cuando el Santo Papa Juan XXIII dijo claramente que este concilio será la llave de la misericordia. La llave de este concilio será la misericordia, no la condena, no el juicio. La llave pastoral para la Iglesia es la misericordia. Cuando se clausuró el concilio por San Pablo, el Papa Pablo VI, en el texto final, Pablo VI dijo, el paradigma de la Iglesia es la parábola del samaritano misericordioso. Es algo que es anterior a todos los dogmas, anterior a las tesis más importantes, algo que es fundamental, básico. Cuando la Iglesia piensa sobre el fundamento, sobre la imagen fundamental de su acción, el Papa Pablo VI dice que es la parábola del samaritano misericordioso. Y nuevamente me refiero a lo que he dicho en la misa. Esta parábola no trata sobre la misericordia, es una parábola sobre Jesús. En este modo que nos habla de la Iglesia primera. Cuando tomamos los textos de los padres de la Iglesia, cuando ellos leían esta parábola del samaritano, no trataban de verse a ellos. Todos se veían en este mendigo que está tumbado en la cuneta del camino, no en el samaritano. Nos tenemos que ver, identificar con el que fue golpeado, robado, que está medio vivo. Esta es nuestra imagen, nuestro espejo. Y Jesús es el samaritano misericordioso. Descubro a Dios que se detiene junto a mí, renuncia de sus planes y me cuida, me trata las heridas y deja pagado en la posada
lo que yo pueda necesitar. Y no tiene en cuenta que él es judío y yo soy samaritano. Él muestra el amor auténtico. Está junto a mí, se detiene, me cura con sus fondos. El Papa Pablo VI dice, esto es el paradigma para la Iglesia. Debes tener ante ti la imagen de Jesús como el samaritano misericordioso y encontrar la llave para tu actividad en la Iglesia, tu apostolado. Si esta parábola no nos marca nuestra actividad, nuestro camino, es que pasamos de largo, estamos a un lado. Esto es Pablo VI. Os recomiendo esta lectura, el texto de clausura del concilio, muy importante texto. Después de Pablo VI, hemos tenido una serie de papas santos, San Juan XXIII, San Pablo VI, San Juan Pablo II. Como sabéis bien, empezó su pontificado con 3 encíclicas, una dedicada a Dios Padre, que empieza con las palabras de la carta a los Efesos, Dives in misericordia. Este es Dios Padre, es Dios rico en misericordia. Es característico que Juan Pablo II quiso hablar del Dios Padre como misericordia. Nosotros nos fijamos en Jesús misericordioso. Juan Pablo II dice, Dios Padre es misericordia. Y en este lugar no podemos no mencionar que la primera canonización del nuevo milenio es la de Santa Faustina. Juan Pablo II sigue las huellas de San Juan XXIII, de Pablo VI. Y ahora tenemos el Papa Francisco. Podríamos decir tantas cosas, pero recordemos 2 iniciativas suyas. El Jubileo de la Misericordia, y en el marco de este jubileo, un nuevo servicio en la Iglesia, que se llama los Misioneros de la Misericordia. Todos esperaban que cuando se termine el jubileo, estos misioneros van a dejar su función. No, nada de eso. ¿Quién sabe sobre ellos? Que en cada iglesia local hay unos misioneros que tienen la potestad de perdonar igual que el Santo Padre. Pueden perdonar pecados que está reservado según el derecho del Vaticano. Misericordia sicut pater, misericordiosos como el Padre. Esto se refiere al capítulo 15 de San Lucas. Aquí podríamos empezar la conferencia de nuevo y seguir hablando media hora. En el capítulo 15 de San Lucas es como un evangelio dentro del evangelio. Si tuviéramos que dejar solo un capítulo del evangelio, dejaríamos este. Nos quedaríamos con este. Como sabéis, allí hay tres parábolas: la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo.
No voy a comentarlas, pero me quiero detener en un aspecto. Es decir, de la parábola del hijo pródigo, que es el peor título para esta parábola. Pero cuando este hijo joven vuelve a casa, el Papa corre, sale a su encuentro, el padre. Me encanta un ejemplo de San Jerónimo. San Jerónimo muestra el motivo del padre. ¿Por qué el padre corre? Al salir al encuentro. Dice, misericordia motus, impulsado por la misericordia. Esto muestra cómo actúa la misericordia en el Padre, porque corre, impulsado por la misericordia. En la versión griega hay una palabra que dice que el Padre ve al Hijo y se conmueve interiormente hasta sus entrañas. Y algunos lo traducen como para hasta la matriz, que siendo un padre es raro, ¿no? Pero esto es para mostrar que como que este hijo va a volver a nacer. Lo que ocurre en esta escena es como un nuevo nacimiento del hombre, de este hijo, y el padre lo dice, este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Y después, a continuación, hay esta frase, se perdió y se ha encontrado. Esto es en las versiones polacas. ¿Y por qué? Porque en el texto griego dice, se perdió, pero ha sido encontrado. Hay la voz pasiva, ha sido encontrado. Se perdió, pero ha sido encontrado. Solo se perdió solo. Pero fue encontrado por el Padre. Algunos no lo entienden y dicen, no, él por su cuenta volvió a casa. Pero cuando volvía a casa se iba repitiendo que ya no será un hijo, será como un siervo, un esclavo. Pero la dignidad de hijo se la devolvió el Padre, la encontró de nuevo el Padre. Y en este sentido, se perdió, pero fue encontrado como hijo por el Padre. Eurete es esta palabra que significa fue encontrado. Esto es muy importante. Él regresa a casa, pero pensando que será un siervo, un trabajador más. Pero al padre no se le puede forzar a que lo trate como un trabajador. Que yo te voy a ofrecer un trabajo y tú me pagarás el sueldo mínimo. Y un poco de comida, no. Dios no actúa así con sus hijos. Debes ser hijo, debes entrar en esta relación. Debes permitir a Dios que encuentre en ti a su hijo. Esto es el Dios misericordioso. El rostro de un Dios así es Jesús. Quien me ve a mí, ve al Padre. Y por eso en la Edad Media se llamaba a Cristo como que es pater familias, es el padre de la familia. En este sentido que quien ve a Jesús ve al Padre, porque Jesús es el rostro del Padre, de Dios.
Y Jesús actúa como el Padre del capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Jesús nos revela este rostro de Dios Padre. Cuando encuentra a Mateo, cuando encuentras a Zaqueo, cuando se encuentra con la mujer adúltera, cuando habla con Pedro después de sus 3 caídas y habla con él junto al lago. Jesús muestra en todas estas situaciones el rostro del Padre. Después de estos 2 comentarios, nos queda solo un tercer comentario, que es ahora fijarnos en la evangelización. En el título dice que se trata de estar al servicio de la nueva evangelización. Los siervos de esta nueva evangelización solo pueden ser únicamente aquellos que lo han experimentado. Pienso también que para lanzarse a evangelizar hay que ser llamado por Cristo, porque Cristo no llama a otros. No he venido a llamar a justos. Esto nos dice claramente. He venido a llamar pecadores. Quien no ha sido en su vida un hijo pródigo, no recibirá esta vocación, este llamado. La vocación es para ellos y es la medida del perdón. Así como Jesús, como Dios acoge al hijo pródigo, le dice, sígueme, ahora serás apóstol. A Mateo, ahora serás evangelista, te necesito. Y esto es la medida del perdón. El perdón que reciben los hijos pródigos no tienes pecado, tu deuda ha sido saldada, ya te puedes ir a casa. El perdón significa eres necesario. Tienes la predisposición de ser apóstol. Esto es el perdón. No hay mejor ejemplo, naturalmente, que Xáveu, San Pablo, el mayor evangelizador de la Iglesia, sin duda alguna. Pero qué difícil fue que Jesús pudiera utilizarlo como evangelizador. La Iglesia trataba a Xáveu como trataríamos al hijo pródigo. ¿Lo has desperdiciado todo? Vino a Jerusalén después de su conversión y ningún apóstol quiso hablar con él. Solo Bernabé fue el único que lo condujo a los apóstoles. Y lo enviaron a Tarsis. Jesús le dijo en Damasco, serás mi apóstol, verás cuánto tendrás que sufrir. Y los apóstoles dicen, tú solo sabes coser tiendas de campaña. Pero Bernabé se lo llevó a Antioquía a la primera misión. A veces pienso, ¿qué hubiera pasado con Xáveu sin Bernabé? Que creyó que Dios actúa así, que Xáveu podía convertirse en el mayor evangelizador
de todos los tiempos. No nos imaginamos la Iglesia, la historia de la Iglesia sin San Pablo. Historias como la de San Pablo hay muchas en la historia de la Iglesia, quizás no tan espectaculares, pero por ejemplo, San Patrick, el gran evangelizador de Irlanda. Leemos sus confesiones. No sabemos exactamente qué hizo, pero sabemos que hizo un pecado tal por el que quiso hacer una penitencia tan enorme de no volver nunca a casa para hacer penitencia. No era un hombre súper santo cuando se convirtió en evangelizador. No, incluso diría que fue un pecador que su gran pecado lo despertó de la mediocridad. Habían tiempos que el celibato no existía en la Iglesia, entonces, ¿qué lo despertó a San Patrick? Quizás cometió un pecado tal que definitivamente cuando fue perdonado, se sintió llamado a una gran misión. Historias San Ignacio de Loyola, y etcétera, etcétera, etcétera. Es fácil mostrarlo en personas concretas, pero mostrarlo en la Iglesia no es tan fácil. Hemos dicho que esta experiencia tiene que ser también comunitaria, pero hay ejemplos. Por ejemplo, el último concilio, Vaticano II. Cuando Pablo VI cerraba el concilio, aplicó seis mensajes a diferentes grupos sociales, a los jóvenes, a los trabajadores, al mundo de la cultura, a los políticos. Dejó allí unos mensajes que el mismo Papa decía que surgían de voces que él recibía del mundo. Él cierra el concilio, que dentro de la Iglesia dijo cosas, el Espíritu Santo dijo cosas extraordinarias, y la gente de fuera observaba qué pasaba con la Iglesia. Y ven un cambio increíble, una frescura. Algo está ocurriendo dentro de la Iglesia. Y la gente preguntaba, y el Papa lo escucha. ¿Qué tenéis para nosotros? ¿Qué tenéis que deciros para nosotros? Es increíble porque 100 años antes, a nadie le interesaba lo que la Iglesia decía. La Revolución Francesa. La gente no se interesaba en lo que pasaba en la Iglesia. Y a viceversa, a la Iglesia tampoco le interesaba mucho lo que pasaba en el mundo. Y aquí tiene lugar un gran cambio y la gente lo ve y empieza a formular preguntas. ¿Significa que esta transformación? No se usaba el término que la Iglesia se convirtió en el concilio, pero yo creo que se puede decir que la Iglesia cambia el rumbo del camino. Empieza a ser fascinante. Se convierte en una Iglesia atrayente para la Iglesia, en una comunidad atractiva. No que apareció San Juan 23, es la Iglesia que cambia y la gente formula preguntas. Ya voy acabando porque
he superado 10 segundos. Indudablemente es así que el evangelizador solo puede serlo la persona que ha sido tocada por la misericordia de Dios, la ha experimentado y la Iglesia la ha experimentado. Y incluso más primero la Iglesia y después las personas. Pero quisiera decir que se puede hablar de esto fácilmente cuando hablamos de forma abstracta y teórica. Pero cuando somos confrontados con la realidad, como personas o como Iglesia, entonces es cuando tenemos problemas. La primera reacción que tenemos es de protesta. Yo soy correcto. Yo siempre recuerdo la reacción a Juan Pablo II cuando era el año 2000 y propuso a la Iglesia la purificación de la memoria, es decir, un examen de conciencia a fondo y después el pedir perdón a Dios y a las personas por lo que la Iglesia había hecho durante 20 siglos. Y estas atrocidades se hacían en nombre de Dios. Cuando Juan Pablo II lo propuso, en el consistorio donde lo anunció, muchos tenían dudas. ¿Cómo se puede hablar de los pecados de la Iglesia? Si la Iglesia es santa. Se puede decir que en la Iglesia que es santa hay pecadores, pero el Papa decía otra cosa, decía más. Decía que la Iglesia como comunidad no siempre se portó bien, que aparecieron estructuras que son estructuras de pecado y hay que pedir perdón. No sé cómo es en el mundo. Ahora en Polonia hay la moda de que el Papa Juan Pablo II no quería ver ciertas cosas. Pero no era así. Juan Pablo II tuvo el coraje de hablar de los errores de la Iglesia. Nunca antes un Papa había dicho tanto de este modo. Yo recuerdo estas liturgias cuando el Papa besó la cruz y pidió perdón en nombre de la Iglesia por el antisemitismo, los pecados contra las mujeres. No era solo palabras, era auténtico. Es esto, que la Iglesia se convierte y la Iglesia experimenta la misericordia de Dios. Una Iglesia así puede salir a evangelizar de forma creíble. Pero si la Iglesia no se abre a esta conversión, entonces una Iglesia así tendría muchos problemas. San Pablo VI dijo que el principio de la evangelización es el testimonio. El inicio de la evangelización es el testimonio. Solo puede dar testimonio quien ha tenido una experiencia. Si no la ha tenido,
no puedo ni siquiera empezar. Muchas gracias por vuestra atención. Bardzo dziękujemy księdzu arcybiskupowi. Myślę, że te słowa każdego z nas dotykały. Muchas gracias a Monseñor Arzobispo. Estas palabras nos han tocado, seguro, a cada uno de nosotros. Nos han ayudado a abrirnos a lo que Dios ha preparado para nosotros estos días, para poder experimentar de nuevo la divina misericordia y conocer a Dios que es misericordia. Me han tocado estas palabras que quien no ha conocido al Señor no puede evangelizar. Queremos conocer al Señor y su misericordia para poder proclamar la misericordia. Lo podríamos escuchar y escuchar, Monseñor. Estamos agradecidos que ha encontrado tiempo para estar este día con nosotros. Como agradecimiento le queremos ofrecer nuestra oración. No todos entendieron durante la misa. Esta semana el Monseñor ha celebrado sus 10 años de arzobispo en la diócesis de Łódź. Vamos a dar gracias que la Iglesia tiene estos pastores que proclaman la misericordia y prenden este amor en los fieles a pesar de la debilidad. Porque necesitamos la misericordia y Dios confía en nosotros y nos envía. De todo corazón le damos las gracias.